Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando estén mirando este video. Esta clase corresponde a la clase asincrónica, es la clase número 10 del grupo de educación Comisión Vespertina. La clase de hoy es una clase básicamente de repaso, ¿sí? Ya no vamos a ver más temas antes del parcial. Y uno de los temas que vimos en las últimas clases fue las funciones de ING. Recuerden que las funciones de ING son muy importantes porque son lo que suele hacernos cometer errores. Es muy frecuente el uso de palabras con ING en los textos en inglés cumpliendo diferentes funciones. Y habíamos dicho que según la función que cumple es la versión en español correcta. Entonces, a veces es un sustantivo núcleo, a veces es un premodificador, a veces es un posmodificador. Habíamos visto 9 o 10 funciones y las vamos a ir repasando. Pero hoy vamos a poner el foco en algunos usos de la ING que a veces nos pueden hacer confundir o que se confunden, que no son como tan evidentes o tan claros. El primer uso que vamos a enfocar acá tiene que ver con la función que llamamos ING al inicio. Sí, recuerden que cuando hablamos de ING al inicio, que ese es el nombre que le damos, podemos estar hablando de una palabra con ING que esté al inicio de una oración, y en ese caso visualmente es fácil de reconocer porque está adelante al comienzo de la oración. Pero también puede ser el inicio de una frase. Y entonces esa palabra me queda como en el medio de la oración cuando inicia una frase. ¿En qué casos es frecuente la ING al inicio? En títulos de artículos es muy frecuente. En una enumeración, ¿sí? Donde yo tengo, por ejemplo, un conector o tengo dos puntos y empiezo a enumerar síntomas tales como esto y esto, ¿sí? O condiciones especiales tales como esta y esta, ¿no? Entonces, en una enumeración después de algunos conectores, ¿sí? Luego del conector es como que empieza una nueva frase. El conector conecta la frase anterior con la frase que está por comenzar. ¿Sí? Entonces, también cuando tengo un conector luego tiene una coma y luego una palabra con ing, podemos estar frente a un caso de ing al inicio. Esta función suele leerse como infinitivo, pero a veces queda bien también, dijimos, el sustantivo. Sí, entonces ahí en pantalla tenemos el ejemplo que es de un título que se llamaba Tackling Digitalization Challenges. Creo que este ya lo habíamos visto en algún texto. Sí, y esto, como es un inicio de frase de un título, vamos a tomar a la palabra tackling como infinitivo o como sustantivo. ¿Sí? Esta función queda por fuera de los bloques de lectura. ¿Sí? Digitalization Challenges es un bloque de lectura, Tackling lo dejo fuera. Si lo voy a pensar como sustantivo, podría ponerlo en un bloque separado, pero no es necesario. Entonces, ¿cómo vamos a traducirlo? Puedo decir abordar los desafíos de la digitalización o podría haber dicho también el abordaje de los desafíos de la digitalización. Ambas opciones son correctas. Ahora bien, hay que tener cuidado, ¿sí? De no confundir la ing al inicio con algunos casos de premodificador, ¿sí? Entonces acá atención entre el uso uno y el uso 2, ¿sí? Porque a veces la palabra que está adelante, la que inicia la frase, es en realidad un premodificador de un sustantivo núcleo. Y entonces va a quedar adentro del bloque de lectura. Por ejemplo, Promising Concepts and Practices. Estamos hablando de prácticas y conceptos prometedores. Ese promising modifica, me dice cosas de los sustantivos núcleos o del sustantivo núcleo. Me dice cómo son esos conceptos. Son prometedores o cómo son esas prácticas.
Si yo accidentalmente hubiese pensado, porque a simple vista lo veo adelante, lo hubiese pensado como una ing al inicio, cuando yo voy a chequear esa hipótesis, me va a quedar raro, porque yo tendría que decir prometer conceptos y prácticas. Queda raro. O la promesa de conceptos y prácticas. ¿Sí? Entonces, también recuerden que a veces puedo ir con una, dos o tres hipótesis y probar cuál es la que queda mejor. Si me suena raro, si yo puse prometer conceptos y prácticas y me suena raro, probablemente es porque estoy equivocándome en la función de ing. El tercer caso que queremos resaltar acá, que ya lo venimos viendo en realidad, es cuando la ing, la palabra con ing, funciona como un postmodificador del sustantivo núcleo. ¿Sí? Recuerden que los modificadores modifican o me dicen cosas del sustantivo núcleo. Si es un post modificador, quiere decir que está después. ¿Sí? El postmodificador, como el ejemplo que tenemos en pantalla, siempre viene pegadito al sustantivo núcleo después del corchete. Es decir, por ejemplo, Central Nervous System es un bloque y luego tengo la definición. The part es un bloque, of queda fuera, the nervous system. Ese bloque que cierra en system, que tiene como sustantivo núcleo a la palabra sistema, tiene un posmodificador que me sigue diciendo, ¿sí?, de qué parte o de qué sistema hablo. No tiene coma, no tiene preposición, no tiene verbo to be, no tiene nada que interrumpa el sustantivo núcleo, corchete y la palabra con ing. ¿Sí? Esos son casos de posmodificador. Y recuerden que los posmodificadores se leen que más el verbo raíz o el verbo base. ¿Sí? Si es consisting, el verbo raíz es consist, consistir. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser. Entonces, la versión en español, ¿cómo nos va a quedar? Sistema nervioso central. Ese es el término que estoy o el concepto que voy a definir. Luego de los dos puntos viene la definición. Sistema nervioso central, la parte del sistema nervioso que consiste de el cerebro y y la médula espinal. Que más el verbo es la forma correcta de traducir los postmodificadores. La última función que vamos a repasar hoy tiene que ver con el uso de la ing después de una preposición. In, on, at, among, with, between, etcétera, towards. Cualquier preposición que no sea by. Recuerden que la excepción a la regla es by. Esa se traduce o se interpreta de otra manera. ¿Sí? Pero todas las preposiciones, excepto esa, que luego tengan una palabra con ing, vamos a leer a la preposición que nos quede bien en español y luego vamos a leer a la palabra en infinitivo, ar, er, ir. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo en pantalla, they become more selective in choosing social partners. Ellos, que podemos en español omitirlo, se vuelven más selectivos para elegir, en elegir, al elegir, es decir, elijo una preposición que me quede bien en español y luego el verbo en infinitivo. Al elegir o para elegir compañeros sociales, ¿sí? O sí, parejas sociales o compañeros sociales que satisfagan sus necesidades emocionales. Recuerden que también, como dijimos en el caso 01, el caso uno, cuando queda bien el infinitivo, a veces queda bien también el sustantivo. ¿Sí? Entonces, si alguno lo pensó como ellos se vuelven más selectivos en la elección de parejas sociales, también estaría correcto. ¿Sí? Infinitivo o sustantivo. Bien, entonces, estos son los cuatro casos de ing que vamos a repasar hoy. Y
les proponemos una actividad, ¿sí? Donde tenemos dos fragmentos. Este es el texto que les subimos con anterioridad para que lo impriman. Creemos que va a ser más fácil que ustedes tengan el texto en papel para poder ir dividiendo en bloques y haciendo anotaciones, ¿sí? Entonces, este texto que está en pantalla es el mismo texto que les subimos por si lo querían imprimir. Sí, la actividad que les proponemos es separar en bloques de lectura, subrayar los núcleos y analizar los casos de ING antes de brindar la versión en español. Sí, esto les va a llevar un rato, sí, entonces les proponemos, como siempre, detenemos el video, resolvemos la actividad y una vez que lo resolvimos, despausamos el video, volvemos al video y nos corregimos con las respuestas que ahora les voy a contar cómo son. ¿Sí? Entonces, pausamos el video, resolvemos y volvemos. Bien, una vez que lo resolvieron, ¿sí? Vuelven aquí para poder corregirse. ¿Sí? Entonces, acá en pantalla les va a quedar, ¿sí? Fíjense que les marcamos no solamente los corchetes para dividir en bloques, sino que en azul identificamos los diferentes elementos que funcionan como barreras, como límites, que me dicen acá corto. Por ejemplo, en el caso de education, for es una preposición, entonces corta bloque. ¿Sí? Entonces, education es un bloque, for sustainable development. Luego, ¿por qué corto ese bloque? Por dos cosas. Primero que tengo un paréntesis. Dentro del paréntesis tengo la sigla de la educación, del desarrollo sustentable. Bueno, esa es la sigla, la abreviatura. Está entre paréntesis. Eso queda afuera. Pero además, si no tuviera la abreviatura o la sigla, tengo el verbo is. Y los verbos cortan bloque. Luego del verbo tengo un nuevo bloque que comienza con el determinante e y corta en la preposición of. A particularly important dimension. Ese es otro bloque. Quality education cierra ahí porque tengo un punto final, la puntuación corta bloque. It, puedo o no ponerlo en un bloque, no me cambia nada, en realidad es un pronombre que reemplaza un sustantivo o nombre. Por eso podría ponerlo en un bloque, pero no me cambia nada si lo dejo ahí, afuera. Luego, provides es un verbo, lo dejo afuera. People es un sustantivo, tiene un bloque. At, preposición. Of, preposición. La coma, puntuación. But in particular, queda todo afuera porque tengo un conector, una preposición y un adjetivo suelto. ¿Sí? Entonces eso queda fuera, with, preposición corta bloque, la coma corta bloque, and, en este caso corta, porque tengo sustantivos de los dos lados, competencias por un lado y conocimiento por el otro. Needed es un posmodificador. Recuerden que vimos cuatro formas de posmodificar: la preposición, la ing, la ed y los pronombres relativos. Si no se lo acuerdan, vuelvan a la ficha de posmodificación. Entonces, aquí, needed es un posmodificador, ¿sí? Una palabra terminada en ado, ido, ada, solo que necesitado, tal vez queda raro y lo cambie por necesario, pero es un posmodificador. To es una preposición, así que queda fuera. Impart es un verbo, así que queda fuera. Luego, for, and, to, and for son más ejemplos del mismo tipo de barrera. Y luego tengo ahí un aspiring que queda fuera. ¿Pero por qué queda fuera? Justamente acá tengo que pensar cuál es la función que cumple esa palabra con ing. Si fuera un sustantivo núcleo, quedaría adentro del bloque. Si fuera un premodificador del sustantivo núcleo, también quedaría dentro del bloque. Pero esas son las únicas dos situaciones en las que una palabra con ing va a quedar adentro de un bloque. Cuando es sustantivo núcleo o cuando es premodificador.
Todas las otras funciones, postmodificador, coma más ing, inicio, preposición más ing, by más ing, complemento de verbo, frases verbales, todos esos van fuera de los bloques. En este caso, en particular, si la función que está cumpliendo, si ustedes la observan, es la función de postmodificador. Porque como dijimos hace un ratito, tengo el sustantivo núcleo, societies, y cierro el bloque ahí, y entre el sustantivo núcleo y la palabra con ing no hay nada. Es decir, que ese aspiring me está diciendo cosas del sustantivo núcleo sociedades. ¿Sí? ¿Cuáles sociedades? ¿Qué sociedades? ¿Sí? Las sociedades que aspiran a algo. Bien, luego les va a quedar acá, también para corregirse la versión en español, una de las posibles versiones es la educación para el desarrollo sostenible o sustentable, podría haber sido, es una dimensión particularmente importante de la educación de calidad. Le proporciona a las personas en todos los niveles de educación, pero en particular a los jóvenes, las habilidades, competencias y conocimientos necesarios o requeridos o necesitados para impartir valores indispensables para el comportamiento y las prácticas conducentes al desarrollo sostenible y a las sociedades multiculturales y multiétnicas que aspiran a la ciudadanía democrática. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué aspiran? Es un postmodificador de sociedades. Luego, en el otro, teníamos varias palabritas con ing. ¿Sí? Entonces la división en bloques me quedó así. Ojo acá, porque hay muchas cosas que me quedan afuera. El it podría dejarlo suelto o en un corchete. Y luego, is fundamental for preparing. Queda todo afuera porque uno es verbo, otro es adjetivo suelto, otro es preposición y otra es ing después de preposición. Todo eso me queda suelto. Solo voy a poner en el bloque young people. Sustantivo núcleo people, young premodificador. Sí, lo mismo va a pasar. Bueno, luego tengo un for, luego tengo for adapting to. Nuevamente tengo preposición más ing. Y en el último caso también, and for changing. Sí, entonces, así les tienen que haber quedado los bloques. Tenemos la primera ing, es un caso de preposición más ing. El segundo también. Y el último también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los vamos a resolver? Preposición más infinitivo. Para preparar, para adaptarse, para cambiar. La única función diferente que había acá era la de changing, que me queda adentro del bloque. Acá me ayuda el determinante. Sí o sí tengo que abrir ahí el bloque porque dice E. Entonces, y es un determinante. Entonces, al abrir el bloque ahí y llegar hasta el último sustantivo, que es environment, me ayuda a darme cuenta que changing es un premodificador. ¿Sí? ¿De qué? Del sustantivo. Entonces lo voy a leer como un adjetivo premodificador. Es fundamental para preparar a las o los jóvenes o personas jóvenes para empleos verdes, para adaptarse a un entorno, para environment, puede ser entorno, ambiente, para un entorno físico cambiante, o sea, lo que es cambiante es el entorno, changing, adjetivo premodificador, terminado en ante, ente, y para cambiar, y luego tengo un bloque largo, que el sustantivo núcleo es patterns, es decir, ¿qué vamos a cambiar? Los patrones de producción y consumo insostenibles o no sustentables. ¿Sí? Recuerden que en el bloque largo arranco el sustantivo núcleo y voy como en espejo. Patrones de producción y consumo no sustentables, insostenibles. Bien, perfecto. Entonces, una vez que terminaron y se corrigieron eso, vamos a trabajar con una práctica integradora. ¿Sí? Este también es un archivo que le subimos para imprimir.
¿sí? Van a entonces a ir a la parte a la fotocopia de la actividad integradora, nuevamente lo mismo que hacemos siempre. Detenemos el video, resolvemos las consignas y luego volvemos al video para corregirnos. ¿Sí? Recuerden que en el texto, en el fragmento del texto seleccionado, tienen subrayadas las palabras para la primera o segunda actividad, ¿sí? Entonces está bueno que vuelvan al texto si es necesario para verlas en contexto, para decidir su categoría gramatical, por ejemplo, si termina en al, que puede ser de adjetivo o de sustantivo, voy al texto y veo integral ahí y me voy a fijar si es un sustantivo o es un adjetivo en ese contexto. Detengo el video, resuelvo, avanzo. Sí les tiene que haber quedado de esta manera. Information tiene terminación tion, corresponde a sustantivo. Learning, acá no sé qué pasó, le vamos a agregar nos quedó sin ponerle la rayita. Learning, a ver si me quedó algún otro. Learning tiene el afijo ing, que en este caso corresponde a un sustantivo. ¿Sí? Fíjense qué importante que es volver al texto. Si yo veo learning solito, está acá arriba, ¿no? Dice learning. Puede ser el verbo aprendiendo, puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo, puede ser el verbo aprender, si está luego de una preposición. Entonces, sí o sí necesito verlo en contexto. ¿Sí? Student learning, en este caso, es un bloque de lectura y entonces learning es el sustantivo núcleo de ese bloque. ¿Sí? Entonces, sustantivo. En el caso de communicate, si tengan en cuenta, no hemos visto tantos ejemplos, pero hay algunas terminaciones, algunos sufijos que corresponden a verbos. No es lo más común que los verbos tengan formación de palabra. Generalmente los verbos son palabras raíz. Por ejemplo, play, ¿sí? O sing, o listen, o read, o write, ¿sí? No tienen afijos. Sin embargo, los verbos que son de raíz latina, de origen latino, que suelen ser cognados, se parecen al español, tienen algunas terminaciones típicas, como esta, ATE, communicates, o como ISE o IZE, como maximize, globalize, optimize, optimizar, globalizar, maximizar. Si entonces vuelvan al cuadernillo a las terminaciones de verbos, que a estas no les venimos dando tanta bolilla. Luego, integral tiene la terminación al, que en este caso corresponde a adjetivo. Through es una preposición que suele traducirse como a través de. No tiene afijo, las preposiciones no tienen afijo. Interactive tiene IV, que es bastante frecuente, terminación de adjetivos. Digitally tiene por un lado al, que la hizo un adjetivo digital, y luego le agregué li. Siempre miro la última parte, el último afijo, para determinar la categoría. Todas las palabras, o la mayoría de las palabras que terminan en li, son adverbios. Digitally, adverbio, digitalmente. Luego tengo these. Recuerden que these es un determinante, igual que there, la palabra que está abajo. Si ustedes van al diccionario y buscan this y there, seguramente van a responder mal este ejercicio porque van a poner, por ejemplo, que es un adjetivo. Sí, es verdad que this es un adjetivo demostrativo y que there es un adjetivo posesivo. Sin embargo, para nosotros, para lo que nosotros estamos haciendo, los vamos a considerar como determinantes. Recuerden que la categoría de determinante incluye muchas. Incluye artículos, adjetivos posesivos, adjetivos demostrativos. ¿Por qué me importa esto? Que ustedes reconozcan a esto como un determinante, porque abre bloque de lectura, pero además de que abre bloque de lectura, lo leo en su lugar. Si dice these people, voy a decir estas personas.
No lo voy a leer en espejo, no voy a decir personas estas. En cambio, los otros adjetivos, los calificativos, sí los leo en espejo. ¿Sí? Por ejemplo, important people, personas importantes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que repasen los determinantes. Luego, with corresponde a la preposición con, y luego tengo tres sustantivos, infrastructure, policies y disadvantages. En el caso de infrastructure tiene la terminación ure como exposure, exposure, exposición. Policies, que es el plural de policy, política. Y en el caso de disadvantages, tengo además un prefijo, ¿sí? No se olviden de mirar a ver si la palabra, además de sufijo, es decir, terminación, tiene prefijos, es decir, palabras que de alguna manera le cambian el significado. Por ejemplo, this convierte a la palabra en su negativo. Advantages son ventajas, disadvantages son desventajas. Y acá no le marcamos la S ni a policies ni a disadvantages, pero podrían haberlo marcado también por separado. Bien, luego en la segunda parte les pedíamos que pongan un poco el foco de atención en algunas palabras. Por ejemplo, approaches, porque approach es una palabra que vimos y que debería estar en el glosario y que dijimos que a veces funciona como sustantivo y a veces funciona como verbo. Y la S acá, en vez de approach, approaches, no me va a ayudar porque si es un sustantivo puede ser el plural. Y si es un verbo, puede ser el presente simple, por eso lleva la S. Entonces, la única manera que tengo de determinar qué clase de palabra es approaches en esta oración es dividir en bloques. ¿Sí? Entonces, acá decía such approaches y este era un bloque, such approaches, tales y la palabra approaches que quiere decir enfoques. ¿Sí? O perspectivas o aproximaciones. ¿Sí? Aquí funciona como sustantivo, enfoques, perspectivas, aproximaciones. La segunda pregunta les pedía que presten atención a las preposiciones. ¿Sí? Había cuatro preposiciones. ¿Sí? Una era in, que en este caso es en, to, que en este caso es porque recuerden que to tiene muchas posibilidades, through, a través de, y with, con. Sí, la traducción no se las pedíamos, pero si quieren ver más o menos la idea general de cómo nos quedaría, sería en algunos contextos, las TICs se vuelven integrales a la interacción enseñanza-aprendizaje a través de enfoques tales o de tales enfoques como reemplazar las tizas por pizarras blancas, digitales e interactivas. Era medio complicada, por eso no les pedimos que la traduzca. En el segundo foco de atención de vocabulario, miramos issues and discussions y la pregunta acá es ¿qué clase de palabra es issue en esta frase? Misma situación que approaches. La vimos a issue cuando vimos la clase del uso del diccionario, me parece que este justo era el ejemplo, si no me equivoco, donde vimos que issue puede ser un verbo, como emitir, por ejemplo, o puede ser un sustantivo. Y cuando es sustantivo tiene múltiples acepciones. Puede ser problemas, asuntos, pueden ser cuestiones, pueden ser los números de una revista, ¿sí? Como el número de publicación de la revista. Sí, entonces, en este caso es un sustantivo, porque issues and discussions, recuerden que and separa elementos de la misma categoría. Discusiones son sustantivos, entonces yo no voy a decir emitir y discusiones. Ese and separa elementos de la misma categoría, es decir, sustantivo, sustantivo. ¿Sí? Y en el contexto de las discusiones, probablemente una buena traducción sea temas y discusiones, o problemas y discusiones, o asuntos y discusiones. Depende del contexto. Luego, la tercera parte que tenían para resolver era
oraciones para dividir en bloques, mirar las funciones de ing y brindar la versión en español. Sí, entonces acá me quedó esta división en bloques. Sí, fíjense que ya habíamos hablado de la palabra learning en este contexto. Me queda dentro del bloque porque es un sustantivo núcleo. Estoy hablando del student learning. La versión en español posible sería la tecnología de la información y las comunicaciones, o las tecnologías de la información y las comunicaciones, puede impactar en el aprendizaje del estudiante, student learning, cuando los docentes o los maestros están digitally literate, están o son, podría ser, digitalmente alfabetizados y entienden cómo integrarlo en el plan de estudios o en el currículum, según qué palabra prefieran usar. Bien, en el segundo caso teníamos thinking, ¿sí? Y teníamos understandings. Si yo divido en bloques, ¿sí? Voy a observar que thinking me queda adentro de un bloque de lectura, ¿sí? Porque es un premodificador del sustantivo skills. Si yo cometo el error de ir a buscar la palabra thinking con la ing incluida al diccionario, me va a ir, capaz que me va mal, ¿sí? Porque thinking puede aparecer como muchas cosas, ¿sí? Entonces, si yo no conozco la palabra, por ejemplo, thinking, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar la palabra sin el sufijo, solo la palabra think. Y luego decidir si la palabra think quiere decir pensar o creer. ¿Cómo la voy a traducir en este caso en particular? Sí, porque si no, puede ser pensando, puede ser pensamiento, puede ser muchas cosas. Pero la decisión la tomo cuando sepa qué función cumple. En este caso es un premodificador de habilidades. ¿Qué tipo de habilidades? De pensamiento. Sí, y luego la última estaba fácil porque understandings, por un lado, está después de un determinante. O sea que sí o sí está en un bloque. Por otro lado, está en plural. Y la única posibilidad de una palabra con ing plural es que sea sustantivo. Si no, no puede ser plural. Sí, entonces esta estaba un poco más fácil de identificar como sustantivo núcleo. La versión en español sería, estos enfoques pueden conducir a habilidades de pensamiento de orden superior, higher order thinking skills, habilidades de pensamiento de orden superior para higher, terminación ER de comparativo. High es alto, higher más alto, es decir, superior. Estos enfoques pueden conducir a habilidades de pensamiento de orden superior, brindar opciones creativas e individualizadas para que los estudiantes expresen sus conocimientos. Le podemos poner, ¿sí? Comprensiones, podría ser también, pero quedaba medio raro. Bien, nos quedan aquí dos. ¿Sí? En la primera era bastante sencilla porque no tenía funciones de ing, tenía poquitas cosas, ¿sí? Y me quedaba la división en bloques así. Versión en español. Tenía una ing, perdón, perdón. Esta no la pinté, la vamos a pintar. Em, Ensuring tiene un caso de ing al inicio de una frase. Si entonces, espérenme que quiero ver a dónde estaba. Em, bueno, después la buscan. Pero ensuring es un caso de ing al inicio de una frase. ¿Sí? O de una oración. Entonces, ¿cómo la dejábamos afuera del bloque en este caso? ¿Y cómo la resolvemos? Con infinitivo, ar, er, ir o a veces como sustantivo. ¿Sí? Acá puedo decir,
garantizar que las inversiones o la garantía de que las inversiones are matched with, estén macheadas con, es decir, coincidan con el apoyo a los docentes y otras políticas apuntadas, destinadas, que tengan el objetivo, ¿sí? Sería ese aimed at, destinadas o apuntadas al effective ICT use, al uso eficaz de las TIC. Y la última, esta no tenía ING, en este caso no tenía, y era fácil porque las cosas que separaban eran el and, la preposición, el verbo este change les puede haber traído algún problema porque change puede ser verbo o sustantivo. Entonces, bueno, tendremos que ver ahí las hipótesis. Versión en español. Las tecnologías de la computación, o en realidad serían las tecnologías informáticas, y otros aspectos de la cultura digital, fíjense que acá el bloque no es el cambio de la cultura digital o el cambio cultura digital, ¿sí? No me queda bien pensarlo como sustantivo, sino que lo que dice es que las tecnologías informáticas y otros aspectos de la cultura general, ¿qué hacen? Change, cambian las maneras, las formas que la gente o en que la gente o en que las personas viven, trabajan, juegan y aprenden. Todo eso son verbos, así que todo eso me queda suelto. Y recuerden que todo lo que me queda suelto lo leo en su lugar. Solo hago lectura para atrás dentro de los corchetes. Bien, el último que nos queda, pensé que era el otro. Acá también teníamos funciones de ing, sí teníamos searching, que es una ing que está luego de la preposición. Tenemos discerning, que ahora vamos a ver cómo funciona. Producing, a ver si había algún otro. Becoming. Bien. Entonces, yo acá tenía, a mostrar la división en bloques. Tenía Digital Literacy es un bloque que está separado por ese signo de puntuación, ese guión largo. Es un signo de puntuación el largo, no el guioncito que junta, sino el guión largo. Es como si fuera, a veces funciona como un paréntesis y otras veces funciona como dos puntos. ¿Sí? En cualquier caso, el guión largo divide bloque. Entonces, Digital Literacy es un bloque, The Skills es otro. El of es una preposición corta bloque y Searching es ing después de preposición. ¿Sí? Searching for en realidad. Y fíjense que luego de for, Searching for es una idea, tengo una coma que separa y lo que tengo es una enumeración. Son distintas habilidades. Discerning, producing, incluso searching, funcionan como parte de una enumeración. ¿Sí? Entonces yo acá puedo pensar a the skills of searching, puedo pensar las habilidades de buscar, ¿sí? Como preposición después de ing o también como enumeración de buscar, de discernir y de producir. En cambio, el becoming, que está abajo, que ya está fuera de esa enumeración, ya está fuera de ese guión, es parte de una frase verbal. Tengo verbo to be y luego tengo la ing, es decir, que es una frase verbal. Tiene antes al be. Versión en español. La alfabetización digital, y acá podríamos haber puesto comas, paréntesis, ¿sí? Les voy a poner mejor capaz paréntesis para que ustedes se acuerden que esos guiones largos acá funcionan como paréntesis. Entonces, la alfabetización digital, es decir, ¿no? Lo que está entre paréntesis, aclara las habilidades de buscar, discernir y producir información, así como el uso crítico
de los nuevos medios para la participación plena en la sociedad, y ahí cierro mi paréntesis, ¿sí? Porque eso que estaba entre esos, perdón, guiones largos es una aclaración. Entonces, la alfabetización digital, y ahora viene la explicación. Las habilidades de, y vengo, taca, taca, una enumeración, inicio de frases, de buscar, discernir y producir información, así como el uso crítico de los nuevos medios para la plena participación de la sociedad, se está convirtiendo en una consideración importante para para los, ay, esperen que se me sale, para los currículums o para los planes de estudios o para los marcos curriculares. No estaba viendo, por eso decía cualquier cosa. Bien, en una consideración para curriculum frameworks, es decir, los marcos curriculares. Bien. Entonces, siempre es importante que ustedes vayan deteniendo el video y resolviéndolo ustedes, ¿sí? No es lo mismo escuchar lo que yo les cuento, ¿sí? O lo que cuenta un compañero, a poder hacerlo primero. Algunos avisos antes de despedirnos. La semana que viene adherimos al paro, ¿sí? Hasta ahora veníamos adhiriendo al paro con los otros grupos, con las otras comisiones. En el caso de ustedes, no, porque como empezamos más tarde, veníamos atrasados. Pero bueno, ahora en este caso vamos a hacer al revés, ¿sí? Vamos a adherir al paro ambos días, en el caso de la comisión vespertina. Y además les vamos a dar esta semana de paro, ¿sí? También como un respiro, ¿sí? Para que aprovechen para repasar vocabulario, que se pongan al día con las tareas pendientes, ¿sí? Es probable que se les haya acumulado, ¿sí? Muchas cosas, entonces aprovechen la semana de paro, si bien el paro, digamos, no es por algo agradable, sino que seguimos luchando para que se aplique la ley de financiamiento universitario, ¿sí? Pero y ustedes ya lo saben, porque son de nuestro rubro, digamos. Pero bueno, de paso aprovechan para ponerse al día. Nos vemos recién el miércoles 3 de junio, ¿sí? Entonces, bueno, que puedan avanzar con las cosas y también que descansen. Buen fin de semana para todos.